¡Qué susto!, ¿no? Bueno, bienvenidos a El Criticón. Al Criticón bueno, porque ese que vieron recién no aparece nunca. Se vuelve loco muchas veces con canciones que son horribles, pero todas las que vamos a analizar nosotros en este espacio son lindas canciones, tremendas canciones que nos conmueven, y esas cositas que nos conmueven y que me conmueven a mí son las que yo analizo y digo, esta cosa linda me gusta por tal motivo. Vengo acá y se las comento y ustedes me dirán si están de acuerdo o no con las cosas que yo le comento. Vamos a analizar en el día de hoy a una cantante con una prosapia gigantesca. 1500 años de historia de cantantes y de actores y hasta de un jugador de fútbol. Así que vamos a hablar de la historia de Rosario. Rosario del Carmen González Flores es una cantante, compositora y actriz española de origen gitano. Nació en Madrid, en España, el 14 de noviembre de 1963. Es la hija menor de Antonio González, el Pescailla, y de la mítica artista Lola Flores, la faraona. Viene de una familia de cantantes, actrices y hasta de un jugador profesional de fútbol. Después del éxito obtenido con sus 3 primeros discos, llegando a vender cerca del 1.000.000 de copias en España, decide dar un pequeño giro a su música rumbera para introducirse de lleno en el mundo del rock sin perder sus raíces gitanas. En marzo de 2011, tras más de 3 años sin publicar canciones inéditas, la artista lanza Rascatriski y vuelve a sus orígenes y reivindica el sonido gypsy funky, en una mezcla explosiva de flamenco, rumbas, funky, soul, bossa nova y baladas al más puro estilo de esta genialidad, Rosario. En Rascatriski participan músicos como Simon Phillips, tremendo baterista que toca con la banda mítica Toto, y el percusionista Luis Conte, que es otra bestia gigantesca tocando percusión. En marzo del 2017 regresa como preparadora de La Voz Kids junto a David Bisbal y Antonio Orozco en la edición española. Cuenta con 12 discos de platinos y otros tantos y ha vendido más de 2 millones de discos. Bien, en el día de hoy vamos a analizar un tema que es un bolero compuesto por un genial compositor argentino. No solo compositor, cantante, baterista. Me estoy refiriendo a Chico Novarro, que es una de nuestras glorias vivientes. Un compositor que tiene creo que 600 obras compuestas. Y esta a la cual me refiero, que es Algo Contigo, es un bolero que se lo han versionado muchos. Y por ahí he leído que a Chico Novarro, Mickey para los amigos, no le gustaban mucho ciertas versiones, pero después terminó amigándose porque él, si no son boleros, es como que no le gustan aparentemente. Pero hay artistas que se lo han versionado extraordinariamente bien y una de esas es Rosario. Rosario ha hecho una genialidad que vamos a escuchar ahora, pero antes se ponen los auriculares porque si no, el piano que comienza les va a parecer como un xilofoncito. Auriculares para disfrutar del sonido de esta hermosura. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. Esas palmas son extraordinarias. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo el bajo lo que hace. Respirando día y noche tuya. Esto es rumba. Adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parar
escuchen las guitarras. Algo contigo. Opa. Vamos con esto ahora, trompeta con sordina. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecer qué hermosura es. no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ay, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ahí está la sordina, vamos. Contigo, algo contigo. Qué belleza de arreglo, qué versión extraordinaria con esta muchacha que lleva en la sangre el cantejondo. Es divina, porque aparte está haciendo una versión muy cuidada. Realmente ha hecho una versión, para mí es extraordinaria esta versión, con rumba, o sea, en ritmo de rumba, ¿no? Es algo hermosísimo. Lógicamente, es un arreglo superlativo el que han hecho, y ella con una delicadeza en su fraseo. Por eso la gente, para poder conocer un estilo, tiene que vivir en el lugar donde se formó ese estilo. Si querés aprender flamenco, te tenés que ir a Andalucía. Si querés aprender chacareras, ¿a dónde tenés que ir? Por supuesto, no te vas a ir a Venezuela o a Colombia, te vas a Santiago del Estero. Y si querés aprender chamamé, y te tenés que ir a Corrientes o a Misiones. Ahí es donde vas a agarrar el chamamé. Y también puedes ir a Paraguay, ojo, porque es una música que está compartida entre varios lugares. Es algo extraordinario. Uno tiene que ir a aprender a los lugares donde nació el estilo. Ese es el mejor consejo para alguien que quiera estudiar un estilo. Tengo un amigo, gran guitarrista, pero se fue allá a Andalucía y estuvo 2 años tocando con todos los muchachos allá y volvió hecho una fiera, pero mamó del lugar. Ahí, esa es la historia. No hay librito de internet que te diga, sí, le das para arriba, le das para abajo. No. Vos tenés que estar con el maestrito al lado, y ese es el que te va a decir, poné bien el dedo, corre bien la muñeca, dale para arriba y para abajo, pero no como vos querés, como yo te estoy indicando. Ese es el mejor aprendizaje. La modernidad te dice que por internet aprendés todo. Aprendés muchas cosas, pero la esencia del maestro no se tiene que perder y no se va a perder nunca, porque en la transmisión del que está observándote ahí al lado, eso es fundamental. Lo demás es un complemento, pero el maestro al lado es fundamental. Bien, espero que les haya gustado este pequeño análisis. Si les gustó, den un like, suscríbanse al canal y denle a la campanita así, ¡pah! Esa, con un tilín les va a avisar que nosotros estuvimos haciendo nuevos videos y que los estamos subiendo para que ustedes puedan compartirlos y disfrutarlos. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un abrazo enorme, hasta la próxima, chao.